Buenas tardes, estimados estudiantes. Deseando se encuentren bien, vamos a dar inicio a un nuevo tema correspondiente a la materia de Introducción a la Investigación Científica, materia que hemos venido trabajando ya desde hace algunos meses y que vamos a estar adentrándonos en una nueva unidad y nuevas temáticas que van a continuar, ¿no? Las ideas que venimos analizando desde clases anteriores. Vamos a comenzar compartiendo la diapositiva. Aquí traemos una presentación que un poco que en la primera parte resume, ¿no?, algunos de los aspectos que vimos en la última unidad, donde ya comenzamos a elaborar, a crear, ¿no?, contenidos relacionados con la investigación científica. Ustedes recuerden que habíamos nombrado a esta etapa vista en la unidad número 2 como diseño teórico. El diseño teórico, que son los aspectos de carácter teórico que yo planifico, que yo determino en un momento inicial de la investigación, donde yo planteo aspectos como el problema científico. Ya vimos todo lo relacionado con el problema científico, sus características, cómo se formula. Y es el primer elemento, ¿no?, que yo formulo dentro de una investigación. Recuerden que parte de una idea, y esa idea yo la voy estructurando, afinando, hasta convertirla en un problema científico. Después vimos como un segundo aspecto dentro del diseño teórico los objetivos. Dentro de ellos vimos objetivo general y los objetivos específicos. Objetivos que por supuesto tienen que estar en correspondencia con el problema que estoy planteando, porque tiene que ser un hilo conductor desde el inicio hasta el final. Lo que yo me estoy trazando como problema es lo que yo voy a dar o a tratar de buscar la solución en mi investigación científica. Después de los objetivos vimos las hipótesis, que recuerden que pueden ser o hipótesis o preguntas científicas o ideas a defender. Por eso lo presentamos entre paréntesis, ¿no? Porque puede ser una de las tres. Eso va a estar en dependencia del nivel de profundidad, del tipo de estudio que estés realizando. Recuerden que hay diversos tipos de estudios, partiendo de un estudio exploratorio, donde básicamente lo que voy a analizar, ¿no?, cómo se comporta un determinado fenómeno en un contexto específico. Hay estudios descriptivos, estudios correlacionales, estudios explicativos, que todo eso lo hemos ido realizando, pero que forma parte de los elementos que tengo que tener presente a la hora de realizar este planteamiento, ¿no?, del diseño teórico, que serían la hipótesis o las preguntas científicas o ideas a defender. Y por último vimos las tareas de investigación, que no son más que esas acciones, esas tareas, valga la redundancia, que yo me trazo para ir dándole cumplimiento a los objetivos de la investigación. Y ahí vimos que, por ejemplo, que un objetivo específico puede tener varias tareas para llegar a su cumplimiento. El objetivo, recuerden que es lo que yo quiero alcanzar, la meta que yo me pongo, el propósito que yo me trazo para alcanzar. Y la tarea de investigación son las acciones, son las tareas que yo voy a ir desarrollando para poder cumplir esos objetivos. Bueno, hasta ahí vimos en la última parte de la materia, y vamos a comenzar entonces una nueva etapa en la que vamos a descubrir todo lo relacionado con el diseño metodológico de la investigación. Por lo tanto, en esta etapa de planificación de la investigación, porque lo que hemos visto y lo que vamos a ver son etapas de planificación de la investigación, tenemos que tener presente, para realizar una planificación completa y adecuada, tenemos que plantear un diseño teórico con estos elementos y plantear un diseño metodológico con estos elementos que vamos a ver. Por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar es qué es un diseño metodológico. El diseño metodológico no es más que la estructura, podríamos decir así, que yo le doy, la organización esquemática que yo le doy a esa investigación que yo planifiqué desde un problema, un objetivo, una hipótesis y las tareas, la estructura que yo voy a seguir ahora para darle cumplimiento a esos objetivos,
para comprobar esa hipótesis, para cumplir esa tarea, es como una estructura de pasos y secuencias que yo voy a seguir para llegar a ese resultado. Bueno, también es un conjunto de procedimientos para dar respuesta a las preguntas de investigación, también para comprobar hipótesis. Aquí vienen algunas presentaciones, como el plan o la estrategia concebida para dar respuesta al problema alcanzado y alcanzar los objetivos de la investigación. Y también se habla del tipo de investigación. Por lo tanto, el diseño teórico va a ser eso, ¿no? Lo que me va a permitir a mí, entonces, operativizar lo que yo planifique en un diseño teórico. Por eso que uno es teórico, porque se basa en esa estructura verbal, en esa estructura de lo que yo quiero lograr, de lo que quiero resolver. Y el diseño metodológico es cómo yo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Por eso aquí veremos elementos de método, veremos elementos de población y de muestra, que claro, pues, como ustedes se dan cuenta, todo esto, población y muestra y demás, está en el propio objetivo, en los propios problemas que me estoy trazando. Porque si ya estoy hablando de que una problemática se da en una escuela determinada, bueno, yo ya tengo una primera aproximación. ¿Dónde es que se está presentando ese problema? Y después yo entonces en el diseño metodológico lo que voy a determinar con quién, con qué cantidad de personas o con qué población o qué universo yo voy a trabajar en la investigación y para eso qué métodos voy a utilizar. Básicamente estos son los aspectos del diseño metodológico que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Vamos entonces a presentar la nueva unidad y el tema de la clase de hoy, que como ven, ya nos adentramos en la unidad número 3, que se titula Diseño Metodológico de la Investigación Científica. Siempre importante recalcar de que hemos visto dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa, y esto se va a ajustar en dependencia de ese tipo de investigación. Primero, del tipo de investigación que yo estoy desarrollando. Específicamente vamos a ver en la clase el tema 9, que está relacionado con los métodos científicos en el diseño metodológico de la investigación, y dentro de ello vamos a analizar 3 métodos que se presentan en un diseño metodológico. Estamos hablando de los métodos de carácter teórico, estamos hablando de los métodos de carácter empírico y estamos hablando de los métodos de carácter estadístico matemático. Todos estos métodos debo de planificarlo en esta etapa de diseño metodológico. Y esa planificación me va a permitir a mí después ir al terreno a recoger la información, pero antes de hay que planificarlo en la investigación. Cuando uno está hablando de métodos de investigación, lo primero que tiene que tener claro es que los resultados de la investigación científica se construyen a través de un proceso de pensamiento teórico o de un proceso lógico de pensamiento que tiene, por supuesto, sustento en esas estructuras lógicas de pensamiento. Por eso es cuando surgen ideas de investigación. ¿Dónde surgen las ideas de investigación? Bueno, en la mente, en esa imaginación, en esa contrastación o en esa vivencia, ¿no?, de lo objetivo y lo subjetivo de la realidad y lo que yo veo de esa realidad. Y eso me llega a mí a producir ideas, a elaborar ideas. Y es en la mente, es a través de esas estructuras lógicas, ¿no?, de cómo yo analizo eso que estoy viendo, de cómo lo estoy observando, de cómo lo estoy modelando en la mente, cómo lo estoy imaginando, incluso algo que haya contrastado o algo que haya leído. Toda esa estructura mental es la que me permite a mí incluso formular un problema científico. Yo no formulo un problema científico si primero no lo estructuré mentalmente. A veces quizás no nos sale de la mejor manera formulado porque el ejercicio mental no fue tan profundo. Y siempre les he dicho que esa profundidad tiene que ver con la lectura, ¿no?, de otros trabajos relacionados con ese mismo tema, con libros, con artículos relacionados con ese mismo tema, porque esa lectura te va a ir moviendo el pensamiento, te va a permitir analizar o sintetizar algo, te va a permitir construir y modelar a partir de esa experiencia, porque la experiencia no es solamente práctica, la experiencia también
va en la práctica de la lectura. Y mientras más yo analice sobre un fenómeno, más preparado voy a tener la mente, el cerebro, para poder dar respuestas positivas a lo que queremos desarrollar. Por eso que está sustentado en estructuras lógicas. Y esas estructuras lógicas se basan, por supuesto, en el juicio, en el razonamiento. No puedo dar una respuesta anticipada sin tener un juicio de valor de lo que quiero decir, sin haber hecho un razonamiento lógico de lo que quiero decir. Por eso es que incluso en los objetivos siempre les dije que hay un primer objetivo específico siempre, que debe ser un análisis teórico de lo que estoy analizando, incluso una investigación cualitativa. Porque yo no puedo lanzarme en una investigación cualitativa, por ejemplo, aplicar una observación o introducirme en el campo, en una comunidad y realizar una observación si antes yo no comprendo qué es la observación, qué características tiene la observación. Pero si estoy analizando un problema en específico, qué características tienen esos problemas, qué conceptos definen ese problema. Y eso parte de esa comprensión lógica de cómo ocurren las cosas, ¿no? Yo no puedo entrar a un aula a dar clases sin antes tener una preparación teórica de lo que voy a dar, sin comprender primero qué es el alumno, qué es el docente, ¿no? Sin dar una clase, no sé, a través de la tecnología, sin comprender qué es la tecnología, qué características tiene, qué beneficios produce, qué prejuicios produce. Entonces, todo eso es parte de la lógica del pensamiento que yo tengo que construir. Por eso es que es importante estos primeros métodos que vamos a ver, que son métodos de carácter teórico, que pasa, por supuesto, por una realidad objetiva, porque lo puedo observar, una realidad cualitativa, es una realidad empírica, pero también es una realidad subjetiva, está en la mente, que va a lo cuantitativo también, a lo teórico. Por lo tanto, todos estos elementos los tengo presentes a la hora de definir los métodos científicos de investigación, que como hemos visto en la presentación de la materia, son de tres tipos fundamentales. O nosotros los hemos organizado de tres tipos fundamentales. Esos métodos científicos tienen un primer tipo que es métodos de nivel teórico, de carácter teórico, métodos de nivel empírico o de carácter empírico y métodos de nivel estadístico matemático. Ahora, ¿qué son los métodos teóricos? ¿Qué son los métodos empíricos? ¿Qué son los métodos estadísticos matemáticos? Es en lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy. Vamos a tratar de explicar esencialmente o de una manera profunda, pero también ajustado al nivel, por supuesto, de preparación y de comprensión que ustedes han ido desarrollando, que son estos tres tipos de métodos. Bueno, los métodos teóricos están un poco relacionados con esto que veníamos explicando, que son aquellos que permiten relevar las relaciones esenciales del objeto de investigación. Háblese objeto de investigación, el problema que ustedes tienen definido, ¿no? Ese problema que ustedes tienen definido es parte de ese objeto de investigación. Por eso que recuerden que en la formulación que buscamos, después del indicativo de evaluación, va el objeto de estudio. Ese, que puede ser educación inclusiva, o las relaciones difíciles que hay entre padres de familia y docentes universitarios, o las buenas relaciones que hay entre padres de familia y docentes universitarios, o las problemáticas que hay con la educación en valores, o las problemáticas que hay con el aprendizaje de la matemática. Todo eso es parte del objeto de investigación, porque es lo que yo voy a investigar. Y es el centro, el nudo principal que yo tengo que develar. Por lo tanto, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de hipótesis de investigación. Entre los métodos teóricos se encuentran, bueno, aquí traemos algunos métodos y vamos a tratar de explicarlos todos y traemos ejemplos de algunos. Hay un primer método que es el método histórico-lógico. Este método histórico-lógico está relacionado con la evolución del tema que estoy analizando. Pero una evolución lógica, comprender cómo es que, si estamos hablando de la situación actual del Ecuador, no podemos comprender la situación actual del Ecuador sin hacer un análisis hacia atrás. Cómo comenzó, quiénes participaron,
por qué se fueron dando. Y a través de esa historia, de ese análisis histórico, yo voy comprendiendo de una manera lógica y coherente por qué la situación que se presenta en estos momentos. Igual cualquier problemática en el campo educativo, ¿no? Si los estudiantes no tienen un buen dominio de las operaciones lógicas matemáticas, por poner ese ejemplo, yo puedo hacer ese análisis. ¿Qué está pasando? Porque puede ser que hayan tenido una mala base, una mala formación en niveles anteriores. Pero si yo no estudio eso que ocurrió anteriormente, que es historia, ¿por qué está ocurriendo eso? No puedo comprender por qué se comporta de la manera que se comporta hoy. Ni puedo buscar soluciones ligadas a la solución de ese contexto histórico. De una manera, por supuesto, lógica. De manera general, esa es la esencia del método histórico lógico. El hipotético deductivo, o sea, cuando nos trazamos hipótesis, estamos deduciendo, ¿no?, de que podemos alcanzar determinados resultados. En ese ejercicio de formulación de hipótesis, recuerden que la hipótesis va a anticipar una problemática. Por lo tanto, hablando de formulación de hipótesis, estaría viendo, ¿no?, toda una estructura de un método teórico que me va a permitir a mí, ¿no?, planificar a futuro qué yo quiero o qué puedo lograr con la investigación. Y estaría hablando de un método hipotético deductivo. En el caso del analítico sintético, o sea, estos métodos tampoco se pueden ver de manera separada, ¿no? Porque como que son procesos lógicos del pensamiento, se nos entrelazan unos con otros, ¿no? Y por ejemplo, para ver este método histórico-lógico, tenemos que, por supuesto, pasar por un método analítico sintético, ¿no? Lo analítico sintético que tiene que ver con ese análisis, ¿no?, con ese análisis de un fenómeno concreto. Operaciones lógicas matemáticas igual. ¿Qué son las operaciones lógicas matemáticas? Para poder comprenderla tengo que descomponer, ¿no?, para hacer un análisis puntual de cada aspecto por separado que conforma ese tema de operaciones matemáticas. Y después que lo comprendo de manera separada, lo sintetizo, ¿no?, y lo comprendo en su totalidad para poder comprender esa realidad que estoy analizando. Por supuesto que tiene que ver con todo este análisis mental, ¿no? Un fenómeno determinado, la preparación del docente universitario, ¿no? Yo lo puedo ver en un análisis histórico y lógico, cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, qué procesos de superación, de capacitación han pasado, pero desde el punto de vista analítico y sintético, ¿no?, yo puedo comprender qué es el proceso de capacitación del profesorado, qué elementos incluyen, qué elementos no han incluido, cada uno por separado, para después, de manera sintética, entender y comprender la esencia de lo que ha ocurrido con el proceso de capacitación del profesorado. Bueno, la modelación es otro método que tiene que ver con esa imagen mental que yo me hago de determinado fenómeno, ¿no?, de ese concepto que estoy analizando y que tengo, por supuesto, una imagen mental sobre él. Yo puedo ver el proceso de capacitación del docente universitario, y si veo que el proceso de capacitación del docente universitario incluye, no sé, cursos de posgrado, motivación del docente, tiempo para la capacitación del propio docente, relación con la universidad, esas estructuras yo me las voy imaginando y me las voy creando en mi mente y establezco relaciones que permitan modelar ese proceso. En el caso, bueno, del inductivo-deductivo, recuerden que vimos también en esta realidad de la investigación cualitativa-cuantitativa, que cuando hablamos de este método estamos hablando de una posible investigación cuantitativa, y cuando hablamos de partir de un método inductivo estamos hablando de una posible investigación cualitativa. Por lo tanto, el inductivo va a partir de una situación particular, ¿no?, que puede después llegar a ser una situación general, pero que parte de esa realidad local, de esa realidad individual que estamos analizando. Que si volvemos al proceso de capacitación del docente universitario, lo podemos ver en cómo se está comportando el proceso de capacitación del docente en una escuela en específico. Y estamos analizando una realidad puntual en un contexto específico.
Bueno, hay métodos sistemáticos, genéticos, que está relacionado con, o sea, la secuencia, el sistemático con la secuencia que yo analizo el fenómeno. No puede ser una sola vez que yo analice un fenómeno y tener una respuesta, no. Este sistemático tiene que ver con la frecuencia. Mientras más veces yo pueda analizar un fenómeno, leer sobre el fenómeno, prepararme, comprender el fenómeno, por supuesto, mejor o más dominio voy a tener de ese fenómeno. El genético, por supuesto, tiene que ver con el origen. Es importante a veces conocer el origen para poder entender determinada problemática. Y del abstracto a lo concreto que está en esa relación mental y cómo esa relación mental la puedo llevar a una realidad concreta. Cómo este proceso de capacitación que pasa por procesos de modelación incluso, yo me puedo abstraer, puedo entrar, ¿no? Mentalmente en ese proceso, verlo, comprenderlo y de ahí llevarlo a un hecho concreto. Eso pasa con cualquier fenómeno, ¿no? Seguramente que un carro estuvo primero en ese pensamiento abstracto y después de ahí se llevó, ¿no?, las primeras piezas a una realidad práctica que entonces comenzó a hacer carro, ¿no? Porque hasta que no llega a lo concreto no puede ser una realidad. Entonces igual en ese proceso de capacitación del docente, todo lo que yo me imagine que puede contribuir a mejorar ese proceso de capacitación no va a surtir efecto hasta que eso no se haga concreto, hasta que salga de la mente y se concrete en acciones específicas. Más o menos son los aspectos generales de los métodos teóricos de investigación. Todos se dan a nivel de pensamiento, porque son procesos lógicos que voy desarrollando en mi mente para poder comprender determinados fenómenos. Bueno, aquí ustedes pueden ir analizando esto, ¿no? Lo mismo que hemos dicho. Estos ejemplos para que puedan tener y leer después, ¿no? Con calma, qué es el análisis, qué es la síntesis y qué es el método analítico sintético, que es la unión entonces, ¿no?, de este primer elemento que yo veo en su descomposición, en las partes. Yo el estudio las partes para comprender después un todo integrado. Un segundo método, ¿no?, el método deductivo, que ya lo vimos, ¿no?, de la teoría general hasta el contraste particular de la realidad. Y el método inductivo, que vimos como la inducción, ¿no?, la observación de los hechos y fenómenos me permite comprender esa realidad. Esto lo hemos analizado y ustedes, por supuesto, pueden profundizar también en las clases que hemos abordado al respecto. Pero son métodos, por supuesto, que también tengo que declarar cuando estoy desarrollando la investigación. Si lo estoy desarrollando por la vía deductiva o por la vía inductiva. Y de ahí desprenden entonces los dos métodos diferentes, ¿no? O el hipotético deductivo, ¿no?, que va a partir de una hipótesis que demuestra o refuta para deducir a conclusiones. O sea, yo me planteo una hipótesis y durante toda la investigación lo que voy a hacer es demostrar si esa hipótesis es verdadera o no. Y en el caso de inductivo deductivo, que va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, pero sí en esa contrastación, ¿no?, de la realidad, comprendiendo la realidad, describiendo la realidad, induciendo esa realidad para después llegar a deducciones a partir de la formulación también de hipótesis. Bueno, eso es con respecto a los métodos teóricos. En el caso de los métodos empíricos, ya los métodos teóricos son a nivel de pensamiento, a nivel de análisis, de comprensión, de modelación, a nivel teórico, ¿no?, valga la redundancia. Ya los métodos empíricos son aquellos que permiten efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. O sea, todo esto que yo he ido modelando, que he ido sistematizando, yo lo voy a comprobar en esa práctica, porque lo empírico está más relacionado ya con el campo, con lo práctico. Por lo tanto, aquí se declaran tres métodos empíricos fundamentales. Un primer método que es la observación, que es de los primeros métodos, o el primer método que se ha usado en la historia de la humanidad. O sea, es uno de los sentidos, ¿no?, que nos permite comprender la realidad, porque la mayor cantidad de información que adquirimos es a través de la observación, ¿no? El teléfono, que estamos siempre mirando el teléfono, de la televisión,
de la realidad, ¿no?, con que nos enfrentamos a diario, y todo eso nos va dando una información que vamos almacenando en nuestra memoria. Y ahí entonces comienzan a interactuar estos procesos lógicos de pensamiento de los que hablamos anteriormente, analizando, sintetizando, modelando, ¿no? A veces queremos hacer algo, queremos, no sé, cualquier fenómeno, y nos los imaginamos en la mente, ¿no? Y decimos, primero voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, después voy a hacer lo otro, y voy a tener este resultado. Bueno, eso es una modelación que hice mental, para después llevarlo a esta práctica que es parte de los métodos empíricos que vamos a analizar. Entonces, bueno, aquí hay 3 métodos fundamentales: la observación, la medición y el experimento. Y dentro de ello, bueno, hay técnicas, que esto no lo vamos a ver en la clase de hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, que pueden ser las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios. Ya nos podemos ir percatando de que el diseño metodológico nos permite planificar. Diseño teórico, diseño metodológico es planificación. Nos permite planificar cómo yo voy a recoger la información para poder desarrollar la investigación. Porque no puedo desarrollar una investigación a nivel teórico solamente, sino que tiene que haber una práctica, un contexto donde yo vaya a recoger esa información. Y esa información yo la recojo a través de instrumentos, técnicas que voy a ir elaborando. Pero bueno, vamos a centrarnos en los métodos empíricos, que son los que estamos analizando hasta este momento. Aclarar aquí, recuerden que en la investigación cualitativa vimos 6 métodos esenciales, ¿no? Ahora, esos métodos son los que van a determinar el proceso de la investigación cualitativa. Recuerden que vimos el etnográfico, el etnometodológico, la teoría fundamentada, las historias de vida, todo eso tiene su propia técnica. Por lo tanto, aquí si estaríamos hablando de investigación cualitativa, estos serían los 6 métodos que fueran aquí. Y las técnicas serían, por supuesto, otras, ajustadas a los métodos que se declaran arriba. Pero bueno, la investigación cuantitativa, estos son los métodos fundamentales, que muchos autores coinciden en esto. La observación, bueno, es un método de recolección de información en forma sistemática, válida, confiable e intencional. Cuando hablo de método de observación, es método de observación. El método, recuerden que es el proceso mediante el cual yo empleo para alcanzar un resultado, para alcanzar datos, ¿no? Pero la observación como método no es la guía de observación que yo aplico en una clase, ¿no? Es el método de observación que tiene una planificación, tiene una implementación y tiene una evaluación también. Ahora, la observación también es utilizada como técnica, y esta puede usarse también en la investigación cualitativa y en la investigación cuantitativa. Podemos ver, por ejemplo, como técnica o como método de la investigación cualitativa, la observación participante, que es una observación diferente a la guía de observación. Cuando estoy hablando de observación participante, es que yo como investigador, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Que yo como investigador estoy participando de ese proceso que vive determinada comunidad, determinada aula de clase. Yo estoy participando dentro de ese mismo proceso. Y si hay que comer, como igual que todos los que están ahí. Si tengo que participar, participo igual que los que están ahí. Pero en el caso de la investigación cuantitativa, que recuerden que hay una distancia entre el investigador y el investigado, aquí, bueno, puedo usar una guía de observación, que es esa planilla que, bueno, nosotros hacemos y que estamos observando y midiendo y comprobando cómo se comporta un fenómeno. Por lo tanto, la observación como método incluye diferentes formas de recolectar información, pero es un método fundamental en la investigación cuantitativa. Otro método es la medición. Yo estoy observando y estoy recogiendo información. Después que recojo esa información, este método de medición es un método basado en la recopilación de datos cuantitativos que indiquen regularidades. Aquí pueden haber otros instrumentos que me permitan recopilar datos, ¿no? Podemos estar hablando de encuestas, podemos estar hablando de escalas valorativas, podemos estar hablando de un sinnúmero de instrumentos que me permiten a mí recoger información, recopilar información para poder tener datos, porque la investigación se basa en datos, ¿no? Yo no puedo en la investigación especular y decir, el grupo A tiene mayor dominio de la investigación que el grupo B, simple y llanamente por la observación.
La observación no solamente no me complementa esa investigación. Yo también tengo que medir, ¿no? Y para medir busco instrumentos que me permitan dar datos reales, ¿no? Datos que me digan, bueno, sí, el grupo A tiene mejor dominio de la investigación que el grupo B porque yo voy midiendo, ¿no? De tantos estudiantes, tantos sacaron 15 puntos en el examen, tantos sacaron 13 puntos en el examen. De tantos estudiantes, tantos tienen tantos puntos en las prácticas de experimentación, tantos en trabajo autónomo. De tantos estudiantes, tantos participan en clase. Y entonces yo voy midiendo, ¿no? Cómo se va comportando ese fenómeno. Y por último, la experimentación. Recuerden que aquí vimos 3 tipos de experimentos. Y lo declaro aquí, si voy a utilizar el método de experimentación, ¿no? El experimento puro, el cuasi experimento o el preexperimento, que ya vimos también en la clase en qué consistía en cada uno de ellos. Y que la experimentación parte de observaciones. Y ven, la observación puede formar parte de esta experimentación. Modelos o teorías para formular hipótesis que se confirman o niegan mediante la comprobación reiterada del comportamiento de elementos, de fenómenos y sus relaciones. O sea, ya el experimento yo monto, ¿no? Para poder comprobar, no sé, si un método en específico que yo voy a utilizar, un grupo que trabaje por las clases tradicionales y un grupo que trabaje por las clases a través de Internet. Y yo voy a montar un experimento, ¿no? Donde voy a medir cómo se comporta eso, donde voy a observar cómo se comporta el fenómeno, pero también tengo un método que dice, yo tengo estas características montadas para el grupo que está trabajando en clases presenciales y tengo estas características para un grupo que está trabajando en clases virtuales. Por lo tanto, yo voy a montar ese experimento para medir, para observar y ver qué resultados tengo al final del experimento. Estos tres métodos son los métodos fundamentales que se utilizan en la investigación cuantitativa. Por lo tanto, la experimentación pasa por todo este ciclo que parte del problema científico, declara las hipótesis, predice, realiza o monta el experimento, realiza observaciones y confirma o niega esa hipótesis. Por lo tanto, estos elementos yo tengo que tenerlo claro a la hora de determinar el tipo de método empírico que yo voy a usar en mi investigación. Y bueno, por último, el método estadístico matemático. Yo, si bien hice un análisis teórico a nivel mental, determiné los métodos, ¿no?, de carácter empírico que voy a usar. Voy a usar un experimento de tipo preexperimental, voy a hacer medición, voy a hacer observación. Bueno, todo eso en su conjunto, ¿no?, me va a dar a mí datos numéricos, datos estadísticos. Por lo tanto, en otra etapa, yo voy a procesar esos datos estadísticos. Y cuando hay datos, hay matemática también, ¿no? Por eso aprendemos matemática en niveles inferiores, para sumar, para restar, para multiplicar, para hallar por ciento, para hacer tablas, para hacer gráficos. Entonces, la matemática y la estadística están relacionadas porque dependen unas de otras. Entonces, aunque hay diferentes tipos de métodos estadísticos, y creo que para ustedes es importante hablar de estos 2 grandes grupos, ¿no? Los métodos estadísticos matemáticos. Los métodos estadísticos se dividen en 2 grandes grupos. Por una parte, la estadística descriptiva, ¿no?, que se basa esencialmente en ese presente y en ese pasado de datos que tengo, porque los recopilo, ¿no?, los organizo, esos datos que ya he recogido a través del experimento, a través de la medición, a través de la observación, a través de una encuesta, a través de lo que sea. Ya tengo recopilado y organizado esos datos. Y los presenta de forma informativa. ¿Qué es presentarlo de forma informativa? Bueno, hacer una redacción, hacer una presentación de qué significan esos datos. Y vamos a ver más adelante en profundidad esto. Y en el caso del inferencial, inferir quiere decir buscar a futuro, ¿no? Inferir. Y por lo tanto voy a efectuar estimaciones, hipótesis. Fíjense que sería con las hipótesis lo que todavía no he podido comprobar. Por lo tanto, la estadística inferencial se basa en probabilidades. Si aquí recopilo, organizo y presento datos informativos, aquí me voy a basar en probabilidades. Es probable que A sea mejor que B. Ahora, por lo tanto, la estadística descriptiva
se encarga de describir datos y obtener conclusiones. Si tengo información de un experimento de un grupo A con respecto al B, ya tengo los datos para decir, el A tiene mejor dominio de la investigación que el B. ¿Por qué? Por todos los datos que recogí, que comprobé, que analicé, que procesé y que los presenté como resultados. Y en eso la matemática no falla, ¿no? Se utilizan números como medidas para analizar datos y llegar a conclusiones de ellos y de acuerdo a estos datos, ¿no? Y en el caso del inferencial, bueno, argumenta sus resultados a partir de muestras de una población. Se intenta conseguir información al utilizar un procedimiento ordenado en el manejo de los datos de la muestra. Siempre con procesos de estimaciones, siempre con procesos de probabilidad. Incluso aquí no vamos a adentrarnos en algo profundo estadístico porque quizás después vayan a trabajar estadística propiamente dicha y no es la esencia de esta materia, que es introducción a la investigación científica. Lo esencial es que comprendan que existen 3 tipos de métodos que yo tengo que aplicar en la investigación científica. Tengo que analizar métodos teóricos en un primer momento, analizar métodos empíricos en un segundo momento, y después que tengo toda esa información, los proceso a través de una estadística descriptiva o una estadística inferencial. Ahora, para poder llevar a cabo eso, hay una técnica importante, y es la técnica del cálculo porcentual. Porque si voy a hallar aquí, por ejemplo, la media, la moda, la mediana, ¿no? O voy a hallar, ¿no? un promedio, ¿no? de notas, ¿no? De los estudiantes, de 40 estudiantes, ¿cuál es el promedio de notas? Ese promedio yo lo saco calculando 1%. Por lo tanto, esta técnica va a ser muy útil, ¿no? En este método estadístico matemático. Porque si aquí estamos hablando de datos, ¿no? Voy a tener que hablar de cálculos, suma, resta, por ciento, promedio, y esto me va a permitir a mí obtener resultados de una investigación. Resultados que por lo general en la estadística descriptiva se describe también, por eso que estadística descriptiva, esos datos numéricos, ¿no? Y yo puedo ir explicando que el grupo A tiene mejor dominio, ¿no? de la investigación que el grupo B, porque de 40 estudiantes que presentaron el examen, 35 aprobaron el examen, 27 alcanzaron notas por encima de 13 puntos, 7 alcanzaron notas por encima de 15 puntos, a diferencia de la donde los resultados fueron de 7 estudiantes solamente aprobaron el examen, de ellos solamente 3 con 15 puntos, y yo estoy describiendo, ¿no? esos datos. Por lo tanto, pero para llegar a esos datos, tuve que hacer ese análisis, ese cálculo, ¿no? de cuántos, ese cálculo de cuántos alcanzaron esas notas, ¿no? Y otro elemento importante es que la estadística se basa, ¿no? mucho en tablas y gráficos. Y eso se puede presentar así. O sea, de los 40 estudiantes, ¿cuántos alcanzaron 15 puntos? ¿Cuántos entre 12 a 14 puntos? ¿Cuántos 7 puntos? ¿Y cuántos desaprobaron? Y yo lo puedo perfectamente mostrar aquí o en una gráfica de pastel o una gráfica de barra, ¿no? Imaginémonos que estos son los estudiantes, la cantidad de estudiantes que alcanzaron 15 puntos, que estos son los que alcanzaron de 12 a 14 puntos, que estos son los que alcanzaron 7 puntos. Y eso lo voy representando para dar una mayor descripción de lo que yo quiero transmitir. Y eso se incorpora en el capítulo metodológico de una investigación o se incorpora en el apartado de material y método o desarrollo de un artículo científico. Porque yo todo esto que voy alcanzando en una investigación, después yo como que lo muestro, ¿no? Lo comunico para demostrar los resultados de mi investigación. Estamos en un periodo crítico ahora con el tema del coronavirus y para que, por ejemplo, la vacuna, que hay muchísimos países detrás de la cura, sea confiable, hay que demostrarlo, ¿no? A través de datos, a través de gráficos, a través de información que los expertos en la temática sepan o vean que es verdad lo que se está mostrando. Por lo tanto, la investigación va a ser verdadera, de información confiable que yo voy a estar buscando a través de este proceso de investigación. Bueno, estos son los tres métodos fundamentales, ¿no? que
que existen en la investigación científica. Aquí les traíamos un material, ¿no?, que también explica qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que vamos a ver para poder entender también qué es la estadística descriptiva y estadística inferencial. Hola, el día de hoy te explicaré los dos tipos de estadística, la primera y la segunda. ¿Comprendiste? Vamos ahora sí en serio. La primera es la estadística descriptiva y la segunda se llama estadística inferencial. La primera, como su nombre lo dice, es descriptiva, por tanto, describe todos los datos o características de lo que se está estudiando o analizando. Y la inferencial es, como su nombre lo dice, la que infiere los datos. Por tanto, esta va a tratar de predecir cómo se van a presentar las cosas. Si los ubicamos por tiempo, en el pasado y en el presente se pueden describir, pero el futuro no se describe, el futuro se imagina. Una imaginación es una inferencia. Por lo tanto, la estadística descriptiva se usa para el presente y el pasado, y la inferencia se usa para el futuro. Un ejemplo, tú pides permiso para salir, pero para esto, tu mamá y tu papá, o tu tutor, con quien vivas, quien te dé permiso, y es que te dé permiso, esa persona recopiló información tuya de todas las otras veces que has salido. ¿Cómo llegaste? Por tanto, esa persona, cuando tú llegas y le dices, papi, me da chance de ir a la party, es que se va a poner súper mega guau. Mira, van a ir todos mis amigos. Tu papá, tu mamá te va a preguntar, ¿con quién vas? Y tú le vas a decir que vas con tus amiguis. Y ella te va a preguntar, ¿con cuáles amigos? Y ya le especificas y tu mamá en su cabeza va a empezar a armar su imagen a partir de los datos descriptivos que juntó de tus experiencias pasadas. Va a suponer lo que puede pasar si te vas otra vez con esa muchacha que solamente te entregó borracha. Va a decir tu mamá, ¿para qué quieres ir? ¿Para emborracharte otra vez? Tu mamá, tu papá se arma una imagen de lo que puede pasar a partir de lo que ha pasado contigo. Por eso, si tú quieres tener siempre permiso, pues procura generar buenos recuerdos para que ellos siempre estén conscientes de que vas a hacer una buena acción cada que salgas y que no te va a pasar nada mal. Lo mismo haces tú cuando tienes novio o novia. Recopilas información del pasado, del susodicho, de la susodicha. Te preguntas, ¿cuántos novios has tenido? ¿Por qué has terminado? ¿Trabajas, no trabajas? ¿Piensas trabajar? Estás generando datos de estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque tú, acá en tu mentalidad, tú ya estás casada con 4 hijos o casada con 3 hijos, viviendo en Canadá, en una isla o en donde quieras, pero tú ya hiciste estadística diferencial a partir de los datos descriptivos que recopilaste. Eso es todo para este video. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos. Dale like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que recibas todas las notificaciones de la actividad de nuestro canal. Hasta pronto. Bien, entonces, bueno, después de haber visto este material un poco también entretenido, ¿no?, pero también informativo, ilustrativo de lo que hemos ido analizando, ya podemos ir resumiendo esta parte de la clase, ¿no? Lo más importante, recuerden que para hacer una investigación tengo que planificar el diseño teórico de la investigación y también tengo que en un segundo momento planificar el diseño metodológico de la investigación. Este diseño metodológico de la investigación incluye los métodos científicos, que son los que hemos ido analizando en la clase de hoy, que son los métodos teóricos, los métodos empíricos y los métodos estadísticos matemáticos. Aquí aclarar de que estos métodos teóricos, por lo general, en una investigación ocurren todos, la mayoría. De los métodos empíricos, en dependencia de la profundidad en que queramos llegar a llevar a la investigación, puede ser uno o dos o todos los métodos que voy a utilizar. Y de los métodos estadísticos matemáticos puede ser o la estadística descriptiva, o la estadística inferencial,
o en una parte de la estadística descriptiva y en otro momento de la investigación la estadística de inferencia. Eso lo decido yo como investigador en la medida, pues, a partir del tipo de investigación que estoy desarrollando. Recuerda que incluso puedo empezar a hacer una investigación de tipo exploratorio, de tipo descriptiva, y esa investigación, por los datos que voy recorriendo, puede convertirse en una investigación explicativa o correlacional. Por lo tanto, todo depende de dónde quiere llegar el investigador. Y el diseño metodológico también va a incluir técnicas e instrumentos, que lo vamos a ver en la próxima clase, y universo, población y muestra, que lo vamos a ir viendo también en la próxima clase. Bueno, espero que este video les haya ayudado, ¿no?, a comprender esta primera aproximación a la investigación científica, en particular al diseño metodológico de la investigación. Recuerden que siempre digo, el video pueden avanzar, retrocederlo para que puedan comprender lo que se está analizando, pueden buscar incluso otros materiales. Recuerden que como profesor siempre les digo que yo no voy a darle todo el conocimiento, un conocimiento acabado. Yo básicamente lo que trato es de ponerlos a pensar, de guiarlos en el camino, ¿no?, que pueden seguir para alcanzar el conocimiento. En una clase no se alcanza un conocimiento tan profundo, pero sí al menos ya les mostramos, ¿no?, los métodos que existen, cuáles existen, y ustedes pueden ir profundizando en los materiales que tenemos de consulta bibliográfica en el aula virtual de clase, o también en internet, que hay muchísima información al respecto. Bueno, no me queda más que agradecerles por el tiempo dedicado a esta clase que vimos en el día de hoy, e invitarlos a un próximo encuentro la semana próxima en estos caminos de la investigación científica, que, bueno, son muy interesantes, son prácticos incluso para la vida, y esperemos que, bueno, con el transcurso de cada una de las clases hayamos ido aportando un granito de arena en la formación de ustedes en el campo de la investigación. Tengan entonces todo muy buenas tardes, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.